me comentan. Got it. Ok. Bueno, ¿se acuerdan? La clase pasada les dije, miren, les voy a mostrar algunos ejemplitos de la potencialidad de los gráficos, de los grafos. Y este es un pequeño ejemplo. Aclaro, arranco con un disclaimer, digamos. No, me voy a hacer el gil de toda la complejidad científico-tecnológica que está atrás de la metodología. Voy a contar la aplicación y para qué sirve, y concentrarme en la representación con un grafo, pero no voy a entrar en detalle de qué es lo que se está haciendo por detrás para representar estos grafos, porque excede no a esta materia completamente. Hay que entender cosas de estadística, de probabilidad. Pero sí que está bueno que vean la potencia que tienen los grafos para mostrar cierto tipo de análisis exploratorio, en particular que tiene que ver cuando uno trabaja con muchas variables. Entonces, primero la motivación. Esto es un paper, y aclaro, los que están trabajando con temas de genética, como Mariano, presten atención porque esto se usa muchísimo en genética, porque es una herramienta muy poderosa cuando uno tiene un espacio dimensional de variables, de atributos muy grande. Es muy común cuando uno trabaja con expresión y con genética de ADN, ARN, que uno tiene a veces miles de genes y uno quiere encontrar relaciones en la expresividad de esos genes. Estas herramientas se vuelven súper importantes. A propósito, el paper, uno de los papers que aplica esto a genética, no lo agarré porque me parece que es como hacer mucho más complejo el tema, y agarré un paper que me parecía mucho más sencillo. Esto es una aplicación en la psicología del deporte, aparentemente, y lo que hace es analizar esto que se llama Competitive State Anxiety. Sería algo así de cómo se sienten los atletas cuando compiten, a grandes rasgos, ¿sí? Después les paso el link del paper, lo estoy banalizando un poco, lo leí, pero no es mucho mi tema, pero básicamente tiene una serie de preguntas psicológicas que le hacen a casi 500 atletas, que son del estilo de las que se ven acá, que dicen, bueno, estoy preocupado de que pueda cometer errores. Tienen que responder en una escala este tipo de preguntas, ¿no? Si tengo miedo de que pueda fallar. Acá tienen otro tipo de preguntas, que es si me siento nervioso, si me siento... Bueno, son de preguntas de cómo se siente y a qué le teme o no le teme el atleta. En total son 22 preguntas. Esas 22 preguntas están partidas naturalmente en cómo están armadas en tres grandes grupos, ¿está bien? Las llaman las cognitivas, las psicológicas y las regulatorias, ¿sí? Por algún motivo de esas 22 preguntas, voy a bajar un poquito más, se terminan quedando con 15 preguntas, que son 15 preguntas importantes, también agrupadas en estos tres clústeres de preguntas, que son estas 15 preguntas que están acá, que se ven en la tabla 2, ¿sí? Entonces, los datos con los que trabajan para este problema tienen que pensar que es como una tabla que tiene 15 columnas por 500 filas. Cada fila es una persona que responde a estas 15 preguntas, cada columna es una pregunta, y lo que hay en cada celda es una escala numérica que dice cuánto está de acuerdo con, con cada una de estas preguntas. O sea, vamos, es un tipo de test psicológico que se le hace a los atletas. Y lo que interesa en este paper, particularmente, es entender, y ahora vamos al grafo, cuál es la asociación que hay entre los estados psicológicos que representan cada una de esas preguntas. O sea, lo que se quiere entender acá, y esta es toda la gracia, es cuáles son las relaciones que hay entre las variables, entre los features, entre las preguntas. ¿Qué situaciones están, desde el punto de vista psicológico, más asociadas en los atletas y cuáles no? Pero acá está el punto, y esta es una parte re importante. Lo que a uno le interesa saber muchas veces no es simplemente la correlación entre variables, porque si no uno diría, bueno, yo tengo 15 variables, ¿está bien? Miro la matriz de correlaciones, una matriz de 15 por 15, hago un heatmap, un gráfico de colorcitos de las correlaciones, y miro, incluso hago un listado de las que son correlaciones más fuertes a las más débiles, y con eso estamos. ¿Eso está mal hacerlo? No, está bien, es una posibilidad, es simplemente mirar las correlaciones entre variables. ¿El problema cuál es? El problema es el siguiente. El problema es, y miren ahora por un segundo el gráfico, ¿sí? ¿Ven mi cursor ahí que estoy parado arriba de una pelotita que dice let H? Sí, sí. Bien, esta es una variable, no importa qué preguntas. O sea, si me siento, no sé, hiperactivo, yo qué sé, me interesa. Es una pregunta, una variable. ¿Ven que aquí hay otra variable que dice tense? ¿Sí? Y que acá hay otra variable que dice, esto debe ser si me siento tenso, nervioso, y esto no sé, no me acuerdo ahora. Después lo busqué ayer, pero me olvidé ya. No importa.
¿Ven estas tres variables que estoy señalando? Bien. Podría pasar lo siguiente. Podría pasar que esta variable que estoy señalando ahora, la let h, esté muy correlacionada con tens. Y también podría pasar que esta variable, nerv, esté muy correlacionada también con tens. Pero entonces, si eso ocurre, lo que tiene que ocurrir es que nerv y let h estén a su vez muy correlacionadas. ¿Está de acuerdo conmigo? Si esta variable si esta está correlacionada con esta, y esta está correlacionada con esta, estas dos tienen que estar correlacionadas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Eh? No del todo, pero bueno. A ver por qué. No sé, se me ocurre que podría ser que tenés tens seguro y los que están tensos están, no sé, temerosos o ansiosos, pero no las dos cosas a la vez. No, pero yo voy a la correlación puramente estadística que vimos al principio de la materia. La Ok, correlación era la medición de relación lineal entre variables. Imagínate que yo tengo un gráfico de dispersión donde estas observaciones están súper alineadas con estas. Y después sí, tengo otro gráfico de dispersión con esta, pero ahora te cambio la variable. Estas están súper alineadas con estas. Esta tiene que estar alineada con esta. ¿Están de acuerdo? Eso pasa. ok. A nivel de correlación pasa. Lo que pasa, y acá está la parte tricky, es que vos lo que te gustaría saber a veces es, y esto lo vamos a ver más adelante en la segunda parte de la materia, si vos tuvieras en cuenta toda la estructura de correlaciones, una noción que se llama correlación parcial, que es, vos lo que quisieras saber es si hay relaciones 2 a 2 entre variables, pero si vos tuvieras en cuenta una tercera variable, si esa relación se haría más fuerte o más débil, que es un concepto súper interesante en estadística. A eso se lo llama correlación parcial. Y eso es esta idea de decir que quizá la relación que hay entre estas dos variables que ves en forma ingenua tiene que ver con que tiene una relación fuerte con una tercera. Pero cuando en el espacio de golpe ahora metes esta tercera variable, esta relación se debilita muchísimo. A ese concepto se lo llama correlación parcial. Y hasta acá llego, voy a entrar más en detalle de esto. Y lo que hacen estas metodologías, y las metodologías se llaman Gaussian Graphical Models, es una metodología, es un tema en general, quizá el algoritmo más difundido para responder este tipo de esta problemática se llama Graphical Lasso o Graphical Lasso. Lo que buscan estas metodologías es representar de una manera gráfica correlaciones parciales entre variables. O sea, relaciones, pero no relaciones triviales de correlación, sino relaciones entre variables, pero cuando vos considerás que hay otras variables que también pueden estar explicando el fenómeno. A eso se lo llama correlaciones parciales. Y lo que uno puede ver es que empiezan a aparecer estas cosas, que hay variables que están relacionadas directamente de forma fuerte, pero entre ellas no lo están, dando la idea de que en realidad la relación viene a través de otras variables. Y lo que este gráfico en este paper te muestra es, en la práctica, cuáles son esas sensaciones que los atletas tienen, que son las que realmente están profundamente relacionadas, y no relacionarias espuriamente o concomitantemente porque la relación pasa por otras variables. ¿Sí? Y en esto los grafos son recontrapotentes. Porque fíjense en este grafo, automáticamente, y encima con la delicadeza de pintarlo con colores, los clústeres de preguntas de variables, vos podés saber dentro de un tipo de preguntas cuáles están fuertemente relacionadas y cuáles no, y aparte ver entre tipos de preguntas, entre colores, cuáles son los conectores, cuáles son las relaciones que se arman entre ellos, ¿sí? Como por ejemplo, esta con esta. O si no se arman. ¿Se entiende el ejemplo? Para esto son recontra utilizados los grafos. Y es súper interesante, porque piensen, en un problema donde vos tenés muchísimas variables, vos no podés mirar las relaciones de todas contra todas. Piensa solamente ya con 15 variables, se te arman cientos de relaciones. Y acá, gráficamente, vos con algunas aristas ya te das cuenta cuáles son las relaciones importantes. Porque a todo esto, a estas metodologías, lo que se le agrega es como una especie de sistema de thresholding, digamos, como de punto de corte, donde algunas relaciones directamente te las mato para que no aparezcan porque son poco importantes. Y eso te mejora muchísimo la visualización de las relaciones en variables. En genética es súper útil esto, porque en genética vos no podés mirar, tenés 4000 genes, solamente podés darte el lujo de armar un grafo con aquellos genes que realmente tienen relaciones y mostrar aquellas relaciones que son fuertes entre, por ejemplo, expresividad de ciertos genes. ¿Sí? Y ahí eso fue un ejemplo muy importante. Así que moraleja, para los que están haciendo cosas de genética, vayan, busquen Gaussian Graphical Models, buscan Graphical Lasso, y van a encontrar herramientas muy interesantes, exploratorias, ¿no? Bueno, eso es lo que les Andrés, quería contar. Andrés, Sí.
pregunta. Conceptualmente, ¿qué diferencia puede haber con un PCA? O sea, si bien el PCA reduce las dimensiones, también te sirve para clusterizar. Es una buena pregunta. Vos en un PCA no ves... A ver, en un PCA para ver la relación entre variables tenés que hacer un biplot y mostrar como vectores las variables proyectadas en ese espacio de dimensión más chica. ¿Sí? Sí. Pero eso ahí tenés un problema. Porque ¿qué pasa en una situación donde vos tenés un espacio de dimensión muy grande, por ejemplo dimensión 15, y resulta que no hay un subespacio chico de dimensión 2 que realmente capte una proporción muy grande de la variabilidad? Por más que vos hagas un biplot, si las primeras dos dimensiones captan solamente, por ejemplo, no sé, un 15% de la variabilidad, la representación bidimensional que ves de la relación entre variables es muy poco rica, es poco Estás al horno, precisa. sí. ¿Por qué? Porque estás queriendo mezclar dos cosas. Una reducción dimensional, al mismo tiempo mostrar asociación entre variables. A esto no le Claro. preocupa reducir dimensión. Acá no hay ningún supuesto de reducción de dimensión. Acá lo que estás graficando en un espacio bidimensional, pero simplemente porque es arbitrario la bidimensionalidad. Lo podría mostrar en dimensión 1 o 3. Lo que pasa es que cuando vos agrandás la dimensión del espacio, te permite de una manera mucho más, te permite acomodar relaciones en espacios más grandes más fácil. En espacio de dimensión 1 te queda, imagínate, tratar de meter estas relaciones con un orden de cercanía en dimensión 1. Y se te jode, porque metés dos Sí. pelotitas, si querés meter una tercera, o la metés en el medio, o la pones atrás. Bueno, más grande el espacio, más fácil puedes acomodar estas relaciones. Acá no hay reducción de dimensión. Esto es mostrarte de la manera más clara posible cómo se relacionan las variables. Y la distancia en Independientemente de si hubiera un espacio más chico o más grande. claro, y la distancia en estos también mide supuestamente más relación. No, a ver, sí, lo podés hacer. Estos en el fondo son grafos pesados, porque en el fondo la idea es que estas aristas que unen dos vértices, el ancho de esas aristas tiene que ver con cuán fuerte es la correlación Sí. parcial, y eso lo resolvés desde el punto de vista, por ahí Ariel sabe más de esto, cómo a la forma de representar al grafo, hay como vienen varios sabores de cómo el grafo aprende a mostrarte cosas que están fuertemente relacionadas con pesos fuertes, cómo ponértelas cercanas. Pero hay Claro. como hay varios criterios para que se lea bien la estructura de pesos que tienen las aristas. Y ahí viene como varios sabores, eso yo ya no lo manejo tanto, son como layouts, ¿no? ¿Se llama así, Claro. Ariel? En los grafos. Sí, creo que como que podés combinar dos ideas ahí, ¿no? Por un lado tenés los layouts que te ayudan a visualizar y por otro lado tenés todos los algoritmos de comunidades, que hay un montón también, digamos, vienen muchos sabores, que te sirven para, en base a los pesos, esos no solo que gráficamente te muestre algo, sino que tengas algún método cuantitativo que te permita decir, ah, mira, estos están muy pegados entre sí, más que con el resto, no sé, como si uno viese esto Claro, acá y pues claro. acá ya está hecho, ¿no? Tenés los azules, Claro, los acá verdes. pero acá los naranjas realmente están puestos juntitos porque el grafo detecta que por los pesos de sus relaciones corresponden a estar en un clúster, en un sector espacial en particular. No se Claro. usó la etiqueta, no se hizo la fácil, no se usó la etiqueta de clase, la etiqueta que agrupa a las preguntas, a los features, para armar el clúster. El clúster se formó naturalmente porque las relaciones ahí adentro son más fuertes que entre. ¿Se entiende? Ahí si te fijas, no sé, entre NERV y MIST y UNSER, la relación es más débil que, no sé, con TENS y RACE. Y también del otro lado, no sé qué tenés, LED A y todos los DUEL, celestes que te también llevan entre sí, pero son más entre... débiles. Sí, sí, sí. Y bueno, y los verdes entre sí están súper conectados y nada con el resto, ¿no? Claro. Entonces Exactamente, claro, vos esto está querrías como un aislado, algoritmo claramente. que vos le tires esos numeritos que te representan el grosor de cada eje y te diga, ah, mira, pintalo con estos tres colores. Claro. Una cosa para aclarar con respecto a lo que es el PCA, que es el análisis de componentes principales. El objetivo se superpone quizás mucho con lo que estamos viendo acá conceptualmente, no conceptualmente, se superpone el objetivo en que uno quiere encontrar qué variables son parecidas entre sí. O sea, la reducción de dimensionalidad acá estaría en decir que hay un grupo por un lado, otro grupo por el otro, y que yo con 2 o 3 señales puedo explicar la mayoría. Esa sería reducción de dimensionalidad. Pero en cuanto a la cuenta, en el PSA es distinta, porque en el PSA nosotros tenemos que centrarlo primero, y después a eso le tomamos la covarianza, y esa es la que diagonalizamos para tener las componentes principales. Esos pasos.
Y acá yo tengo entendido, vos me dirás porque me perdí el detalle de cómo se llega a este grafo, pero tengo entendido que viene de la matriz de correlación, ¿no es cierto, Andrés? Claro, esto, exactamente. Esto, hay por un lado está esa diferencia que está bueno lo que cuenta Matías, que es muchas veces PCA vos lo haces sobre la matriz de varianza y covarianza. Pero guarda que también puedes hacer PCA sobre la matriz de correlación. Y ahí las dos metodologías estarían como empardadas de alguna forma. Vos podés hacer PCA estandarizando y dividiendo por la varianza de cada variable, y eso automáticamente es como hacer PCA, la descomposición espectral o en valores singulares sobre la matriz de correlaciones. Y ahí no habría diferencia entre los dos métodos. Sin embargo, sigue habiendo diferencias por lo siguiente, porque vos acá estás mirando, estás haciendo un grafo de la relación parcial, la correlación parcial entre variables, pero sin la intención de reducir dimensión. En cambio, en PCA, vos estás siempre corrido atrás por la intención, vos lo que estás mostrando es producto de la reducción de dimensión. Y a veces lo que te puede pasar es que la reducción de dimensión te coma un montón de información, que a los fines prácticos a vos no te interesa, porque a vos lo que querés descubrir, por ejemplo, no sé, ¿cuál tiene? A ver, acá el eje más grueso, yo qué sé. Esta dos, poner, esta Sí, dos verdes me viene más ahí. fácil de ver. Esta cap y conf. Y vos lo que querés descubrir es que realmente, mirá, encontraste dos variables que están súper correlacionadas. Y lo que te puede pasar en PCA es esto. Si vos tenés la mala leche, que estas dos variables que están tan fuertemente correlacionadas en el espacio global, justo, tienen poca representación en las dos componentes principales que vas a graficar, en PCA, esta relación te la perdés. Claro. ¿Está bien? Y ahí sonaste. Porque estás mezclando dos ideas distintas, que es un proceso de reducción de dimensión, que es PCA, con algo que no busca reducir dimensión necesariamente. Pero sí, como decía Matías, puede después, a posteriori, ser usado para reducir dimensión, porque una gran conclusión que vos podés sacar acá es, che, mira, la verdad que estas dos las podrías tomar como una variable, porque en el fondo están súper relacionadas. Y estas, ¿cuántos son? Estas 6 también. Y estas 7 también. Entonces puede darte una intuición de cómo se reduce el problema, pero como algo posterior, digamos. Igual Pero no estamos te yendo un da, poco ya por las ramas porque no ni te mismo da la PCA. receta de cómo combinarlas linealmente, las variables que vos decís están. No te da una. O sea, te dice, vos podés visualmente decir estas dos van juntas, pero no te dice cómo combinarlas. Exactamente, no te Claro. arma un score, no, tal cual. Eso también es distinto a PCA. Esto más que nada es una herramienta exploratoria. Vos tenés Ok. un espacio muy grande de muchas variables y la verdad es que vos te cuesta mucho ver cómo están asociadas las variables. Y vos tenés sospecha de que algunas están muy fuertemente relacionadas. ¿Cómo la mirás? Bueno, esa metodología se lo llama esto, Gaussian Graphical Models. Y en particular hay un algoritmo súper útil, que es relativamente nuevo, tiene 15 años, se llama Graphical Lasso, que es súper potente, está todo hecho en R esto. R es como el environment que más desarrollo empujó esto. Todavía no está tan usado, pero yo creo que son técnicas nuevas. Yo creo que en las próximas décadas esto va a tener un montón de importancia. Conforme se sigan midiendo más cosas y tener más variables, cada vez es más importante tener herramientas gráficas para mostrar espacios grandes, que no los puedes ni mirar sino. Y esto te hace dos cosas, no solamente te los muestra en un espacio más chico, dimensión 2, sino que aparte tiene un mecanismo, un parámetro, que te permite regular el grado de simplicidad del grafo, que eso es súper útil. Tener un solo parámetro con el que regulás la simplicidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si yo no tengo un parámetro para regular la simplicidad, este grafo se vuelve un gráfico que no lo puedes ni mirar. Porque todas las variables seguramente se conectan con todos. Porque lo más probable, incluso por una cuestión de azar, que con 500 observaciones y con 15 variables, en la práctica no hay ninguna que tenga correlación parcial 0. No existe un par de variables que tenga estrictamente correlación parcial 0. Tenés que tener un criterio para decir, bueno, che, a ver, ¿a dónde corto? ¿Qué es una correlación parcial significativamente grande como para mirarla? Eso es lo que resuelven también estas técnicas como Graphical Lasso, que es poner un punto de corte que sea razonable para que el grafo que te queda sea un grafo que puedas mirar y no una maraña de relaciones que no se entiende nada. ¿Sí? Una pregunta, dos preguntas en realidad. Este parámetro que vos decís es el que hace que el ejemplo que diste al principio, que por ejemplo LETH, TENS y NERV estén conectados entre sí, pero que no haya conexión está bien la entre... pregunta. Sí y no. Ese parámetro ayuda a que esta relación, que ya de por sí era más débil, se te muera completamente a veces. Por ejemplo, a ver, mira, pongo un ejemplo. Fíjense que estos dos clústeres están relacionados a través de estas dos variables. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, LETH está correlacionado parcialmente con Duel, y Duel con MIST. Pero y MIST también está con Answer, ¿no? Uncertainty. Pero sin embargo no hay ningún... bueno, justo hay, mentira, se ve acá. Yo casi ni lo veo porque veo con mala vista. Pero bueno,
Imagínense que acá no hubiera un conector. Ese conector posiblemente hubiera sido eliminado por dos motivos. Primero, porque ya la correlación parcial que te queda es muy débil. Y segundo, porque tenés un parámetro que te dice, che, por debajo de esto ni te lo muestro. ¿Vale? Son dos motivos, digamos, no solamente el parámetro. Tiene que ver con que hay relaciones que una vez que cuando vos controlás por el resto de las variables, esas relaciones se hacen muy débiles. Esa es la diferencia entre correlación y correlación parcial. Pero para Perfecto. entender eso nos metemos en un mundo que está lejos, digamos. O sea, falta Sí, que no, sea no, mucho era para solo. llegar. Ok, y otra pregunta sin meternos en detalle, pero ¿vos necesitas asumir algo de los datos para que esto funcione o con cualquier tipo de datos el algoritmo se lo No, tirás esta es tú? toda la gracia. Esto trabaja con varios valores continuos, y quizá lo que es un poco inconveniente es el nombre. Se llama Gaussian Graphical Models, pero los datos no tienen que ser gaussianos. Hay como una especie de misconception, digamos, no sé cómo se dice. Bueno, sí, no sé eso. No tienen por qué ser gaussianos. Esto, para cualquier variable continua o conjunto de variables continuas, este análisis exploratorio tiene sentido, digamos, la verdad. Es como PCA. O sea, no tiene que ser normal de las variables. Es un análisis exploratorio que siempre tiene sentido hacer. Después, obviamente, ¿no? Es exploratorio. Tenés que sopesarlo con tu conocimiento sobre el fenómeno. A ver, ¿tiene sentido lo que estamos mirando? ¿No tiene sentido? ¿Cuál es el punto de corte óptimo? ¿Qué representa? ¿Está bien? Pero es algo que se puede usar con cualquier variable. Tiene que ser continua en general, también para hacer este tipo de cosas. Por lo menos estos gráficos de correlación parcial. Después se pueden hacer cosas con variables dicotómicas, también se pueden hacer, pero no con gráfica azul. Supongo que el hecho de usar correlaciones asume cierta linealidad entre las variables, un poco. O sea, no que tengan que ser lineales, pero en el sentido de que si tuvieses una relación cuadrática te la vas a perder porque tienes correlación cero. Perfecto, completamente. El supuesto más fuerte que está acá atrás tiene que ver con que el componente lineal de las relaciones es relativamente importante, digamos. Eso es fundamental. Pero la verdad es que en general pasa. O sea, uno puede encontrar contraejemplos matemáticos de estas cosas, pero es como aproximar por Taylor. Y mira, el orden 1 algo te dice siempre la función. Y acá pasa lo mismo. La verdad es que si hay relaciones entre variables, la componente lineal algo te agarra siempre. Entonces, la práctica termina siendo... Estas variables en el fondo no son continuas porque las respuestas a estas preguntas son obvio. en una escala de 1 a 5 o, sí, por supuesto. o de 1 a pero 7. Alcanza muchas veces, pero alcanza para ver relaciones con esas cosas. Alcanza. Hay un montón de aplicaciones de todo lo que es análisis factorial, que son técnicas exploratorias, que se usan mucho en el campo de la psicología, de la economía, donde uno dice, pero al final estás midiendo muy pobremente la asociación entre variables porque tenés una graduación en la medición de 5 puntos, de 10 puntos. Sin embargo, es increíble las relaciones que aparecen. A veces no necesitas tanta precisión en las variables para detectar relaciones fuertes entre variables. Sí, tal cual digo, pero por eso que no quede que si no es continua... No. El concepto de continuidad, cuando los que trabajamos con datos, el concepto de continuidad se nos volvió muy laxo. Está bien. Se vuelve, la continuidad completa no existe nunca, no existen ni siquiera las variables que debieran ser continuas, porque o la computadora o el aparato te lo discretizó, es bastante notorio, digamos. Por supuesto, a veces tenés suerte. La otra vez miraba en El gato y la caja unos experimentos divinos donde, en vez de preguntarte en una escala numérica para obtener tu opinión o tu sensación sobre algo, te dejan mover un slider bar en la página donde respondés. Y te dejan a veces ponerlas una al lado del otro como para que vos, de forma realmente continua, ubiques tu sensación de las cosas. Eso es lo mejorcito que yo vi desde el punto de vista psicológico para responder y que la respuesta sea realmente continua, ¿no? Un slider bar comparativo donde vos podés toquetear las barritas que se mueven y eso realmente te da una sensación de continuidad fuerte. Pero bueno, es lo mejor que vi hasta ahora. Bueno, era ese el ejemplito, espero que les haya gustado. Paremos acá porque si no esto abre como una puerta que es infinita y excede completamente la materia, porque todo lo que hablábamos, PCA, estas cosas requieren como un fuerte conocimiento de probabilidad estadística en general. Yo quiero saber si va a tener la carrera alguna materia de modelos gráficos en algún momento. Y ahí va a depender para mí, idea. viste, mucho de cuántos alumnos tengas. Si en algún momento la matrícula se vuelve muy grande, va a dar para que haya un montón de optativas súper interesantes, ¿no? O sea, si realmente se vuelve una carrera bastante masiva, creo que en los últimos años se va a justificar que haya optativas novedosas, innovadoras, interesantes, ¿no? Me encantaría que eso ocurra, ¿no?
Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, después es todo un tema, ¿no? Porque necesitas también presupuesto para bancar esas materias y los profesores, bueno. Ahí hay que hacer convenios muy piolas con empresas también, para que profesores puedan ser invitados y financiados por empresas a contar metodologías que de otra manera, si no es muy difícil de conseguir gente. Los que desarrollan, los que empujan este tipo de metodologías básicamente son yanquis o no sé, japoneses, chinos, que es muy difícil traerlos para acá. En internet está lleno de charlas súper interesantes sobre estos temas, pero acá no hay casi nadie que haga estas cosas. Un poco por escala, ¿no? Por tamaño nuestro también. Somos poquito, un mundo chico. Bueno, ¿le gustó? Buenísimo. Bien. Sí, muy bueno. Sí, claro. Paro de compartir. Matías, vos querías mostrar algo, ¿no? No, te estamos escuchando, Mati. Perdón, ahí está. Ahí está. Sí, así es. Sí, justo estaba viendo correr el código a ver qué pasaba, porque hace 4 años que no lo tocaba, pero está todo bien. Les voy a pasar efectivamente acá por el chat. Una notebook es un archivo que está en un repositorio. Ustedes lo pueden abrir. Y yo les voy a mostrar. No, Gravity no. A ver, que no me copié. Gravity es una película, ¿no? Parece que está buena, ¿no? Claro. Sí, está buena. No, ahí pues, me quedé en el. Pero no. No me deja. El chat no deja copiar y pegar. Bueno, ahora se los copio. Justo nos acordamos de eso, ¿por qué? Porque es digamos, un ejercicio que tiene un poco de mapas, que en realidad todavía no lo introdujimos ni hablamos nada, lo vamos a hacer hoy, y un poquito de grafos también, de lo que vimos la vez pasada, distribución de algunas características de los grafos, la distribución de degrees y todo eso. A ver, voy a copiar. Paro a hablar un segundo para poder copiar el link de esto. Acá está. Y se los pego en el chat. Esto es un repositorio que es muy chiquito. Solamente tiene un dataset que se llama localidades de Argentina. Y tiene una notebook que está ahí, que se llama también localidades Argentina. Y es una notebook. El código es Python, pero no necesitan prestarle mucha atención al código, o en todo caso igual es bastante directo, entonces no debería tener mayor problema. Yo justo lo estaba mirando un poquito también para acordarme bien qué es lo que había. Más que nada, estaba viendo cómo lo hice, porque esto lo hice hace tiempo, y no usé, digamos, usé Python así directamente, no usé ninguna librería como Pandas, ni tampoco nada de GeoPandas para hacer mapas, ni nada de eso. Así que está como directo con las cosas básicas de Python. Y un poquito la idea del ejercicio era ver, uno tiene ahí, van a ver de entrada un mapeo de las localidades. Yo ahora voy a Mati, perdóname, ¿querés compartir la pantalla así les vas señalando? Sí. Sí, voy a compartir pantalla. A ver. Ya les paso, acá está. Bueno, acá yo les decía que este es el repositorio, este es el repositorio, y si entran acá directamente tienen la notebook que está acá. Yo igual ahora les voy a mostrar la versión que estoy teniendo en mi compu, donde es lo mismo pero un poquito más actualizado, y sobre todo porque lo puedo correr, porque estoy corriendo acá las cosas. Más que nada, bueno, acá este es un mapa como hicimos también antes. Uno para hacer un mapa, si tiene los puntos directamente puede poner la X y la Y, eso es lo bueno, no necesitamos ninguna cuestión geográfica ni nada. X, Y, latitud, longitud, y bueno, directamente un scatter plot. O sea, esto es un scatter plot en realidad. El tamaño tiene que ver con la población, ¿está bien? De las localidades. De paso les voy a contar, bueno, acá obviamente esto tiene una proyección que es latitud, longitud. Por ahora no nos vamos a tener que preocupar, pero si ustedes están trabajando con información geográfica, después van a tener que ver el tema de las proyecciones.
y lo que son los CRS. Toda la información geográfica que ustedes tengan tiene un CRS que es Coordinate Reference System. Eso les va a servir para esto. Les va a servir para que si ustedes traen información de distintas fuentes, les queden bien, porque si no, dependiendo, cada uno usa una proyección diferente y no van a poder juntar distintos datasets. Bueno, acá no nos hacemos problema, tenemos latitud, longitud, y el ejercicio que yo hice acá era ver si podíamos conectar las localidades en base a, digamos, algún modelo, ¿no?, que nos esté diciendo la intensidad de su interacción. En particular, yo el modelo que agarré acá se llama de gravedad, porque lo que hace es usar la fórmula de gravedad. O sea, si las ciudades tienen mucha masa y si están cerca, estarían conectadas, y si no, no. Es básicamente eso, y así es como se conectan. Yo les voy a mostrar acá la formulita que... A ver, gravity. Bueno, la gravedad es población por población, dividido una distancia. En realidad no es, por lo que veo acá, no es dividido la distancia al cuadrado, sino dividido una exponencial. ¿Está bien? Eso puede tener que ver con modelos de movilidad, eso es como uno quiera, digamos, ahí pueden probar. Entonces ahí tenemos la gravedad. Bueno, después, bueno, hasta ahí. A ver, una cosita que no les dije antes, bueno, la distancia, ustedes ya saben lo que es, pero a veces no es tan fácil calcularla si uno tiene latitud y longitud. Así que ojo con eso. Acá tengo una función aproximada. Es una fórmula que se llama así, que, bueno, con esta ecuación de acá, un poquito de trigonometría, les daría, multiplicado por el radio de la Tierra, les daría la distancia, ¿está bien? En kilómetros. Esto se los digo porque lo voy a copiar también en el chat, para que lo tengan. Por si después quieren calcular distancias más tarde hoy, ahí se los copio. Che, Mati, espera, está buenísimo, por favor, mostrá de nuevo el mapa, quiero ver el otro, quiero ver el otro de nuevo. ¿Este de acá? Sí, no, sí, por favor, porque quiero ver, a ver, Sí. espérame, ¿acá qué es? El tamaño de los puntos es la población, ¿no? Sí. ¿Y la conexión por qué es? Y la conexión es por la fórmula de gravedad. No, ya sé, pero ¿qué representan originalmente las conexiones en el problema, digamos, el problema en cuestión? ¿Qué el problema, yo le puse que sean las conexiones que se den, le apliqué un threshold, digamos, a la intensidad de la gravedad. Ok, o sea, ya entendí. No es que, o sea, dos ciudades te aparecen conectadas simplemente porque, por ejemplo, dos ciudades muy grandes te van a aparecer más conectadas que dos ciudades chicas, ¿es así? Claro, dos ciudades grandes, a igual distancia. claro, tienen más chances, sí, a mayor distancia, sí. Okay. Es lo que pasa acá, por ejemplo. Están lejos, pero se llegan a conectar. Claro, eso quería ver. A ver, quiero ver si el mapa queda como distorsionado, por ejemplo. Ah, no, porque acá no está distorsionado. Acá Rosario y Buenos Aires tendría que aparecer como con un... Sí, tienen muchas conexiones, en particular porque lo que son las localidades, en realidad las localidades ni siquiera son las ciudades, son lo que viene después de las ciudades, o sea que bueno, todas las localidades de Buenos Aires sí están conectadas con todas las de Rosario, sí. Ok, está buenísimo. Hay otros modelos de movilidad, después yo si puedo les voy a pasar. Claro, habría que ver cómo se conecta esto con la verdadera infraestructura que hay por debajo, o también estos modelos podrían servir para informar a dónde hace falta cierta infraestructura, puede ser. Más o menos tendrían que ver con las rutas, pero bueno, no necesariamente. Hay otros modelos bueno, el modelo de gravedad se usó bastante y demás, pero después ya viendo más fino empezaron a ver que la movilidad va por otro modelo que se llama de radiación en realidad. A ver si lo encuentro. Hay un paper. Si no lo encuentro de una lo dejamos. Pero sé que el autor sí era Barabasi. Sí, acá está. Bueno, este paper de 2012, si les interesa el tema de la movilidad, ¿no?, humana, lo que va encontrando es que... Ay, encima no me deja ver las imágenes, qué maldito. Bueno, no importa, se los mando al final, pero lo que va encontrando este paper es que un modelo de movilidad más adecuado es el de radiación, que sería que si vos estás en el medio de la nada,
te vas más lejos hasta que llegas a algo, digamos. O sea que la gente que está acá igual tiende a conectarse, aunque sea más lejos, se llega a conectar más lejos porque necesita servicios o lo que sea. Bueno. Entonces, para hacer este mapa, sí. Bueno, quería saber si es complicado por ahí sobreponer a esto algo respecto a la infraestructura de transporte, porque pensaba, por ejemplo, yo soy de Zárate, Sí. nosotros tenemos más conexión por la Ruta 9, que tenemos transporte, y mucho más desde Zárate a Buenos Aires, por ejemplo, que de Zárate a Varadero, que nos queda al lado, porque también Sí. depende de qué tanta facilidad tenés para moverse. Pensar en lugares de montaña, por ejemplo, que sería todavía peor la cosa, o cuando no hay un camino directo. Sí. Digo, ¿qué tan fácil o difícil es incorporar esa información al modelo? Mira, a ver, incorporarla en el mapa es cuestión de traer los datos y tratar de superponerlos para algo visual. Para algo más formal te toca, digamos, pensar un poco, pensarlo más, la verdad no sé, qué sé yo, no hay una respuesta fija. Pero bueno, habría que pensar a ver cómo se puede integrar esta cuestión, con qué, más o menos, qué te preguntarías, qué tratarías de ver y tratar de verlo. Por ejemplo, tratarías de ver si hay si hay mucha cantidad de gente que tiene que viajar demasiado para hacer un recorrido corto, ese tipo de cosas. Y bueno, después es cuestión de volcar los números y procesar. Algo así. Sería como mi approach, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuánta cantidad de gente... A vos la intensidad de esta gravedad, si vos tomás el modelo de gravedad, ponele que lo damos como válido, la intensidad te dice, te estaría estimando cuánta gente quiere, buenísimo ahí el paper, cuánta gente quiere ir de una ciudad a otra. Después vos tendrías que traerte, si querés resolver eso en serio, capaz que algún servicio que te dé las rutas, que sería como lo que hace las direcciones de Google, pero hay otros que son libres y que funcionan más también con el tema de las rutas, y eso funciona bastante bien. Entonces, bueno, comparar tiempo de viaje con cantidad de gente y ver a qué ruta, eso sería un buen problema. Bueno, ya que estamos para el trabajo igual es más de modelado, ¿no? Más que otra cosa. Es más que de ciencia de datos, o sea, más que procesar datos es de modelado. Pero bueno, a ver a cuánta gente le ahorraría más una ruta más corta por ahí. No sé, puede ser, por ejemplo, acá entre estas ciudades entre Resistencia y Goya, están cerquísimos y tienen que ir en barco porque les falta un puente. Entonces ahí son pocos kilómetros de ruta y le resolverían muchísimas horas a mucha gente, por ejemplo. Pero uno tiene que correr el algoritmo para ver qué te da exactamente. Habría que ver, que nos diga la computadora, no verlo a ojo. Bueno. ¿Otros comentarios por ahora? Hasta acá, antes de seguir. El de radiación no lo vimos, ¿no? Solo vimos el de gravedad. Claro, solo vemos el de gravedad porque el otro es un poquito más complicado. Yo ahora sí puedo, me voy a tratar de bajar acá el paper que pusieron. A ver. No sé, porque es un archivo medio raro que pusieron acá. No, está bien, está bajando, bueno. Si llego después lo muestro, para que vean con una imagen se van a dar cuenta de qué se trata. Pero básicamente es eso, es como que la gente está en un lugar, si vos estás en el medio del desierto, es como que radiás hasta llegar al lugar más cercano donde solucionas tu tema, digamos. Es algo así, como ese sería el principio. Que en un punto se tiene que ver se superpone con lo que hace el de gravedad, pero no exactamente. Bueno. ¿Algunas otras cosas? Bueno, por último, si ustedes se fijan acá, cuando nosotros hicimos esto, acá calculamos yo para hacer esto hice, bueno, lo que tenía la distancia de todos contra todos, todas las ciudades contra todas. Esa información la tenemos en una matriz cuadrada, ¿no? Todos contra todos, la distancia de todos. Bueno, esto les digo para que, por si quieren computar algo de esto, por ahí les puede ayudar como a más o menos a organizarse para hacerlo más o menos de una manera simple y que no se mareen, ¿no? Uno tiene una matriz cuadrada con todas las distancias. Si yo quiero calcular la fuerza de gravedad, entre comillas, puedo hacer esa distancia por distancia. Sí, ¿no? No, perdón. Claro, no, estaba haciendo cualquiera. Población por población,
¿Está bien? Esa sería otra matriz cuadrada. Población por población también es una matriz cuadrada. Y divido a esa matriz de población por población, la divido por la de distancia, por ejemplo. Esto para hacer el cálculo, para que ustedes se organicen por ahí. Porque después, se los digo porque les puede pasar con otros problemas también. Siempre donde tengan networks, digamos, les va a pasar eso, que tiene una matriz así cuadrada, de la que y esa matriz cuadrada que les resulta, ya se la pueden imaginar como una adjacency matrix. O sea, como una matriz de adyacencias de la intensidad con que todos los nodos se conectan con los otros. Entonces, bueno, una vez que ya tienen una adjacency matrix, ya tienen como la información de fuente para un grafo. ¿Está bien? Esa información de fuente para un grafo, bueno, ustedes ahí pueden ver cómo la plotean. En este caso, si yo hubiera ploteado toda esa información, capaz que me iba a quedar no se iba a ver nada, iba a ser bastante complicado. Entonces, por un tema de visualización, lo que apliqué para hacerlo simple, apliqué un corte fijo, y bueno, todo lo que está por arriba queda conectado, y lo que está por abajo no. Más o menos dejan un tercio de las interacciones más intensas, y más o menos les va a dar. Y bueno, por último, otra cosa que, bueno, cuando hacen grafos, algo que siempre les resulta, algo que siempre se mira, es que yo creo que la vez pasada ya lo hicieron, me parece, ¿no? Dígame si me equivoco, por ahí me perdí, pero una distribución de degrees, que acá yo no le puse, ¿cómo se llama? Los nombres de los ejes, pero ¿qué tenemos en la horizontal y la vertical? En la horizontal tenemos cantidad de ejes, vamos a poner degree. Bueno, es degree, no sé cómo se dice en español degree, la verdad. Grado. Acá tenemos degree. ¿Cómo? Grado. El grado, ok. El grado, pasa, suena raro, bueno, parece que no tuviera nada que ver, pero está bien. El grado de los nodos, o sea, un degree muy alto significa que se conecta con muchos, ¿está bien? Entonces, bueno, de la network que nosotros vimos abajo, de la network esta, la que está censurada, digamos, con el threshold, tenemos el degree, o sea, con cuánto se conecta, y en la vertical, que esto es como un histograma, en la vertical me está diciendo la frecuencia o la cantidad. Vamos a ponerle cantidad para que se note que es como un histograma, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué son los distintos colores? Los distintos colores son distintos threshold, ¿está bien? Si el threshold está muy bajo, hay muchas conexiones, y tenemos lo rojo. Si el threshold se va poniendo más exigente, se va pasando a lo violeta, ¿no? Y en el medio, bueno, tenemos esto. Pero lo que ustedes ven, sí, es un patrón donde hay como un decaimiento o una relación inversa, donde cuanto más alto el degree, más raro es encontrar un nodo, ¿está bien? No son muy comunes los nodos que se conectan a más de 100, o 150, 200 otras ciudades, ¿no? Y lo que sí es muy común, que un nodo se conecte con 10, con 20, con poquitos, ¿no? Muchos nodos, de hecho hay muchos nodos que se conectan con uno solo o dos, ¿está bien? Eso es lo más común. Este patrón que ustedes tienen así, si esto fuera una línea, si esto fuera como, si uno lo ajustara con una lineal, digamos, y si ustedes tienen un dataset que les pasa eso, es una ley de potencia, porque acá tenemos log y log, o sea que es una ley de potencia, significa que la relación entre las variables se da con una potencia, y les está hablando de que es se le llama Scale Free Network, que significa una network que es como que tiene una estructura que se llama Scale Free. Esa estructura significa que cuanto más, si yo pido que tenga 10 nodos, que tenga bueno, se entiende, ¿no? Que tenga una décima parte de los nodos, va a ser 10 veces más común, 10 veces más común, bueno, dependiendo de la pendiente que tenga. Sí, se puede ver por muchas maneras, yo probablemente lo expliqué de la peor manera que se podría explicar, pero bueno.
Pero pues, si quieren, acá, por favor, pueden complementar lo que estoy tratando de decir, ¿no? Mientras... No, para agregar. Bueno, está. Sí, Yo lo tengo dije una de una duda. forma medio complicada, pero se entendió, es una lineal. O sea, usted lo pone en el log y les da una lineal, bueno, eso ya lo va a relacionar con un montón de cosas. Ese sería como lo central. Después, en los que quieran profundizar, lo profundizan y les va. Y seguramente, alguno de ustedes seguro va a terminar trabajando con esto en su momento. Ese gráfico vos lo... Una pregunta, ¿ese gráfico vos lo usás para después tomar decisiones en cuanto al threshold o lo que querés plotear después, o lo usás para analizar directamente los datos también como... Sí, muy bien, exactamente. Y sí, acá evidentemente yo hice primero este gráfico y después hice el mapa con el threshold, o sea que evidentemente sí, era un poco para ver qué threshold ponerle. Y yo creo que acá habré usado, a mí el que más me gusta acá es el azul un poquito. Ahora, un tema es eso y otro tema es la visualización. Capaz que uso el azul, no se ve nada, entonces le pongo más exigente. Pero sí, es muy buena la pregunta porque tiene que ver con cómo uno va analizando y cómo uno va como recorriendo un camino en el que vas entendiendo más o menos qué está pasando, tratando de observar, digamos, qué está pasando. Y sí, esto te ayuda. Te ayuda como a tunear parámetros, a decir, bueno, eso les va a pasar mucho en diferentes contextos, ¿no? Uno tiene un parámetro que podría ser más abajo, más arriba, entonces, bueno, voy probando distintos niveles y veo qué pasa. Eso es muy común. Y con respecto al modelo de radiación que yo les decía, esta es la cuestión, ¿no? El modelo de gravedad les da esto que está acá. Bueno, esto es Estados Unidos, ¿no? Tenemos una ciudad, Boston probablemente, que está de este lado. Con el modelo de gravedad gana la distancia. O sea, la distancia es como que, ¿se acuerdan que nosotros dividimos por la distancia al cuadrado? O dividimos en este caso por una exponencial de la distancia. Entonces lo que pasa es que si está muy lejos directamente te dice que hay cero conexión. Ahora ustedes saben que en realidad estos son los datos reales. Y los datos reales nos dicen que obviamente sí hay mucha conexión. O sea, la gente cruza a Estados Unidos para ir a hacer una cosa al otro lado tranquilamente. O sea que el modelo de gravedad no se estaría, digamos, no estaría ajustándose tanto. Y en este paper lo que proponen es este modelo de radiación donde hay que ver exactamente cómo es o sea, tienen que ver el paper para ver cuál es la justificación, pero por alguna razón pondera un poco diferente que uno se pueda mover más lejos por cierta cuestión. Hay que ver, yo no me acuerdo exactamente cuál era el motivo detrás. Pero bueno, es un modelo un poco más refinado que es un poco más fiel a los patrones de movilidad verdaderos. Esto en una pequeña escala también. Y fíjense, acá seguramente hay que ver qué es lo que tienen acá. ¿Qué es lo que es? Distancia, población, viajeros. Ah, bueno, nada, acá hace una comparación. Acá está haciéndolo, en estos gráficos está haciendo lo mismo de acá, pero viéndolo en el gráfico. Esto también les va a pasar. Ustedes si hacen algo visual, está bien, visualmente, a ver, esto a mí no me sirve para demostrar nada. Visualmente sí los puedo convencer de que funciona mejor este modelo. Les digo, miren, ven que el mapa se ve más parecido, está bien, pero eso realmente no, para un paper no va, digamos, no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Bueno, lo que hacen es poner un gráfico de una variable contra la otra y decirle, miren, la data real se condice con mi modelo. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo todos los puntos me quedan sobre la diagonal de la identidad. Entonces, más o menos, yo siempre que tiene este nivel, yo te estoy diciendo que tiene ese nivel. Eso es un truquito para mostrar que dos cosas son parecidas. Te las tienen que graficar en un scatterplot y que les quede sobre la diagonal. Así que bueno, es un comentario al margen, un truquito al margen. Digamos. Está bueno pensar esto con la pregunta que hacían antes de cómo se relaciona esto con la infraestructura, etcétera, es pensar esto, cuáles son las suposiciones de estos modelos y cuál es la infraestructura tecnológica que está por debajo, porque no es lo mismo moverse a carreta por Estados Unidos que tener la posibilidad de viajar en avión, y
cómo van a cambiar los patrones de movilidad, y también el pensar que esto está hecho dentro de Estados Unidos, porque claramente hay una frontera geopolítica que es distinto cruzar, digamos, o sea, no es lo mismo pasar, no es lo mismo moverse dentro de Estados Unidos que cruzar una frontera entre países. Entonces, cuáles son las suposiciones y los contextos de estos modelos que no necesariamente están siempre explicitadas. Sí, yo quería preguntar, me había quedado pensando justamente en eso, que era qué obstáculos, si vos tenés datos reales de transporte, podés tener algún tipo de contraste, podés identificar qué factores están quedando fuera del modelado, incluso fuera de la contemplación política, para poder descubrir cuáles son las barreras de transporte reales. Eso es lo que me gustó mucho de cómo modelás y cómo contrastás con los datos reales. Exactamente, bueno, y hoy vamos a ver un poquito seguramente, igual lo que vamos a hacer con lo que van a ver con Andrés, digamos, es más directo, sin usar librerías geográficas, pero para los que quieran profundizar después, siempre que ustedes quieran hacer algo de mapas, digamos, les va a pasar que, bueno, los archivos, fíjense cómo están acá, ¿no? Bueno, rutas nacionales, ¿no? Tienen tres opciones. Shapefile, que es como una carpetita con varios archivos. Un GeoJSON, que es lo que yo estaba abriendo recién, que es como un texto, digamos. Es un texto con... Bueno, no lo quiero abrir de nuevo porque se me ha trabado toda la computadora, pero es un texto que le dice, bueno, ruta tal, pum, 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 todos los puntos. Ruta otra, tum, 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 todos los puntos. Eso es un GeoJSON. Y bueno, KML, que es otro archivo, se bajan cualquiera de estos, lo abren como puedan, ahí van a ver cómo lo tratan de abrir, qué sé yo. Todos tienen un CRS, que es un sistema de coordenadas. Y bueno, ya está. Yo ahora les mostraría capaz cómo se abre, pero vamos a perder tiempo. Digamos, no tiene sentido, pero el que quiera profundizar, lo primero que se van a topar es con eso. ¿Está bien? Profe, ¿podés compartir el notebook para ver el Sí. código después? Sí, el notebook está es un repositorio de GitHub, y si ustedes hacen, no sé exactamente en Windows si esto es igual, creo que sí. Tendrían que abrir una terminal, digamos, que la terminal se abre con, no sé, con ejecutar, no sé bien cómo es. Comando, algo así. Alguien lo puede decir. Y directamente pone, bueno, no sé si acá hay que instalar algo para Git. A ver, primero les voy a mostrar, primero les voy a mostrar la forma fácil. Entran acá, que yo lo puse recién en el chat. La forma fácil sería así, bajarlo como zip, y ya está. Y se lo bajan como zip. Guardar archivo, y ya está. Lo que sí les va a pasar es que, bueno, acá lo tienen, ya está, lo tienen en su compu. Lo que sí les va a pasar, acá hay un JSON. Bueno, ahora lo vemos. Lo que sí les va a pasar es que esto es una notebook de Jupyter Notebook. Después los que quieran pueden mandar cómo hacer para abrirlo, se tiene que instalar alguna cosa, ¿está bien? Y abren una notebook como es así. Pero bueno, los que ya la usan ya saben. Está ahí, tienen el archivo ahí. Y la forma difícil la pongo nomás es un segundo. Tienen que hacer git clone y tienen que copiar el link de esto. Acá copian esto de acá. Es un segundo, por eso lo muestro. Git clone, se pegan el coso, le dan enter y ya está. Y ahí se lo bajó en su compu. Por último les muestro acá un JSON, que ¿dónde quedó? Localidades Argentina. La información de las localidades estaba acá. Esto es bueno, acá dice, dice JSON. JSON es esto, ¿no? Está todo, es como un diccionario, digamos. No sé cómo explicarlo, pero bueno, fíjense. Primero que me dice, bueno, es un feature collection. O sea, tipo feature collection. Esto en realidad más que, no solamente es un JSON, es un GeoJSON. Entonces, primero nos dice, bueno, es un feature collection. Es una colección de features. ¿Qué son los features? Las localidades. Bueno, lo segundo que tiene, el CRS. Es lo que yo les digo. El CRS que en este código me está diciendo cuál es la proyección. Me está diciendo me está diciendo, bueno, qué es latitud y longitud y que tiene
el geoide y qué sé yo, eso para tener bien los puntos bien puestos. Y después me empieza a poner los features, aquí están los features. Entonces me dice, bueno, acá tenemos un feature, las propiedades son, vamos a empezar, bueno, voy a ir a cualquier lado. Las propiedades son Chivilcoy, el ID 17, el link, este es el código de la localidad. En este caso, este dataset lo que tiene es la información del censo, varones, mujeres y personas en total. Y nada más. Ah, no, bueno, y la geometry, que nada más. Lo más importante que es geometry. Entonces, geometry me dice tipo punto y me da las coordenadas acá. ¿Está bien? Lo mismo para todas las localidades. Y bueno, esa es la información. Hasta acá alguna cosita antes de que comente lo del ID este. Esto se lo cargan y ya está. Es bastante directo. Lo último que sí les voy a comentar para ahorrarles tiempo cuando vayan a trabajar con alguna cosa de Argentina, lo que tengo acá es este link que dice, muchas veces dice link, es un ID del objeto de esta localidad. Casi siempre, en realidad, por no decir siempre, porque tiene que ser así, digamos, los primeros 2 lugares son para la provincia, los del medio son para el departamento, se llama, que está en la provincia, y lo último es para lo que esté adentro de ahí. ¿Está bien? En este caso, 3 números para las localidades. Esto les digo para que ustedes no se vuelvan locos. Si ustedes cargan este dataset, por ejemplo, y después quieren ver las provincias y no la tienen la información, sepan que lo pueden sacar del ID. Siempre los ID están armados así. Y siempre que usen data geográfica de cualquier país, en realidad, está esta convención de ir poniendo los ID de las unidades más grandes, ir concatenando a unidades más chicas los pedazos de ID para dar el ID total. El ID es muy importante porque es el identificador. Yo con eso puedo unívocamente tomar cualquier lugar y trabajar con los datos. Si no, nunca jamás puedo trabajar con los nombres, porque los nombres siempre están escritos de forma diferentes, tienen cualquier tipo de problema. Entonces, por eso siempre necesitamos ID para las cosas, para los objetos. También se repiten, ¿no? ¿Cómo? También se repiten los nombres, digo, a veces. Hay colores y Claro, los se mismos, pueden repetir. Tienen todo tipo de problemas. Entonces, por eso hay que usar los ID. Por lo general se trata de que son como, están más o menos convenidos o establecidos, que no se cambian demasiado. Alguno que otro puede cambiar, a una provincia pues separar en 2, bueno, en este caso no, pero en general puede pasar. Algún departamento se separa en 2, entonces pueden cambiar, pero no tanto. Eso para que ahorren tiempo, se los digo ahora que parece que no tiene nada que ver, pero se los digo para que se ahorren un dolor de cabeza cuando vayan a hacer algo, digamos. Bueno, si no hay más cuestiones, paso la pelota. Les muestro entonces lo de la red de paquetes. ¿Cómo venimos de tiempo? Son 10 y 5, dale. sí, creo que 6 cortitos. Dale, sí. Sí, pero no estamos bien. Bueno, entonces, un poco el espíritu que tuvimos hoy más temprano fue entonces mostrarles algunos ejemplos de cosas de redes. Y este ejemplo va a ir más en la dirección de aprovechar la información que hay en CRAN, esto que les estoy mostrando, si compartí bien, ¿no? ¿Están viendo la página del canal? ¿Sí? Sí, eso es. Perfecto. Y es como una mini muestra de cómo explorar esta información que hay en CRAN cuando yo quiero encontrar algún paquete que me interese. Es algo que estuvimos viendo hace un tiempo con Andrés, y bueno, un poco ahora lo que les voy a mostrar está súper desactualizado, pero para motivar alcanza. Que la pregunta era, bueno, yo quiero encontrar nuevos paquetes de R que me resulten interesantes, que me resuelvan problemas que más o menos
tengo una idea de con qué están relacionados, tengo una idea del tópico, y qué recursos hay dando vueltas para hacer eso. Entonces, hay páginas que les muestran la cantidad de descargas que tiene un paquete, o los últimos paquetes que aparecen. No voy a abrir nada de eso. Lo único que les voy a mostrar es dos cosas, que es que si se meten en CRAN, está este Task Views, que tiene información como de distintos tópicos, y si entran en cada uno de estos, con lo que se van a encontrar es con no sé, paquetes en algún sentido más emblemáticos o más importantes, más usados, que estén en el área que les interesa. No sé, por ejemplo, acá cosas relacionadas con inferencia bayesiana, y tienen paquetes, no me quiero meter en el detalle. Y otro recurso útil es el de meterse en la página del paquete. Supónganse que ustedes están usando ggplot. Vamos a entrar a la página de ggplot. Dice, nada, me gustaría hacer algo más con ggplot que amplifique las funcionalidades que yo tengo con ggplot. Entonces hay como dos miradas posibles que se basan en usar esta relación que es suggest. Suggest, de alguna forma, lo que dice es qué paquetes están relacionados con ggplot, no a través del hecho de que uno necesita al otro, que sería una dependencia, ¿no? Los paquetes que tengo que cargar para poder instalar ggplot, que es algo con lo que ya se toparon en las instalaciones, sino sugerencias de qué paquetes pueden usar con ggplot para sacarle un poco más el jugo. Y fíjense que acá hay algunos ejemplos que ya conocen, no sé, está dplyr, bueno, hay cosas de mapas también. Y por ejemplo está estos que me relacionan con películas. A la vez, acá abajo, también tienen, en el caso de ggplot es poco útil buscarlo así, ¿no? En algún sentido, porque estos son los que sugieren a ggplot. Y entonces tengo una lista enorme de paquetes. Entonces buscar esto así, imposible, casi inútil. Lo que nos habíamos puesto a ver con Andrés en un momento era la idea de agarrar esta información y hacer una red, ¿no? Porque yo tengo, fíjense, conexiones básicamente, tengo sugerencias entre los paquetes y me puedo armar una red entre paquetes, que es algo que más o menos les mostramos el día que hicimos la introducción, pero bueno, sería esperable que ya no recuerden eso. Y bueno, solo para hacerlo muy, muy corto, lo que les muestro acá es una visualización de los paquetes. Lo que están viendo acá son los paquetes que yo tengo instalados en blanco y los paquetes que no tengo instalados en negro. Y los paquetes están conectados si hay una sugerencia entre ellos. ¿Y con qué criterio elegí los paquetes acá? Bueno, busqué los que tenían en la descripción la palabra información. Entonces, de nuevo, no me quiero meter en el detalle súper de cómo está hecho esto. Si a alguien le da mucha curiosidad, me pueden preguntar después. Lo único que les quería mostrar es la posibilidad de, bueno, aprovechar esta información de la visualización en forma de red para rescatar estas cosas, porque yo puedo venir acá y digo, me interesan paquetes que tengan que ver con información, yo tengo instalado este. Entonces, ¿qué paquetes están cerca en la red de este? Son paquetes que, bueno, probablemente tengan funcionalidades en común con este, tengan una sintaxis parecida, y entonces yo les puedo sacar el jugo fácilmente, ¿no? Acá la relación lo que me está diciendo es, de alguna forma, que va a ser parecido, y aprovechando estas herramientas de visualización yo puedo venir y directamente leer la descripción, no sé, donde este parece que sirve para hacer forecasting, digamos, predicción de alguna cosa, etc. Entonces, la imagen que les quería transmitir, así en muy poquitas palabras, es que también la herramienta esta de la red puede servir parecido a lo de las bebidas para explorar, partiendo de algún lugar, cosas que sean parecidas que me puedan servir, ¿no? En este caso paquetes, yo tengo paquetes instalados, y quiero encontrar paquetes que sean parecidos a los que tengo instalados,
aprovechando la visualización de la red para encontrar los que estén cerquita. Y también para encontrar los que estén lejos, ¿no? Porque con esta herramienta yo puedo también venirme a algo que está más lejos de lo que yo tengo instalado e igualmente llegar a verlo. Y bueno, también aprovechando un poco la visualización puedo directamente leer la información del paquete. Y complemento algo ahí, Ariel. Hay dos conceptos interesantes acá. Uno es el del grafo como estructura para mostrar relaciones entre objetos. Ese ya es un concepto interesante. Pero otro, un poco más instrumental, pero también muy interesante, es esta idea de poder navegar un espacio bidimensional en este caso, que sería muy difícil de ver en forma estática, poder navegarlo dinámicamente, que es lo que está haciendo Ariel. Piensen que este grafo en forma estática no lo podrías mirar, no transmitiría ninguna información. Y hoy por hoy todavía, ¿se acuerdan que hace poco nos habían preguntado si a lo largo de los años habíamos visto que, sobre todo yo que soy el más viejo, que los gráficos cambiaban? Y si piensan, todavía no estamos tan acostumbrados a hacer lo que está haciendo Ariel ahora, que es navegar un gráfico. O sea, porque ese espacio en el que se está moviendo es un espacio abstracto, ¿no? No es un espacio bidimensional como el que van a ver en un rato cuando miren los videos de la Capital Federal, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, todavía no se explota tanto esta posibilidad, que es el hecho de aprender información que sale de un modelo estadístico, por ejemplo, navegando un gráfico, moviéndose en un espacio abstracto, con un montón de información, y moviéndose uno de acuerdo a lo que las relaciones del método que uno usó te va indicando, como hace acá Ariel, moviéndose en base a las conexiones. Ese también es otro concepto interesante, ¿no? Que parece muy fuerte en la ciencia de datos, el poder hacer eso. Era un poco ese comentario. Sumo una cosita de eso, muy cortita, que tiene que ver también con algo que no vemos en esta materia, pero que son las tecnologías de almacenamiento de datos, si se quiere, o sea, nosotros tomamos los datos como algo abstracto y no nos estamos preocupando acá por cuánta memoria ocupan, cuánto disco, cuánto tiempo tardan las operaciones, pero esas cosas son importantes, sobre todo en las aplicaciones prácticas, y por eso es que existen las bases de datos relacionales y un montón de estrategias para trabajar con datos en grandes volúmenes. Y hay un tipo de base de datos que se especializa en este tipo de relaciones, que son las bases de datos de grafos, que se empezaron a usar cada vez más, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de redes sociales, para modelar y almacenar y hacer operaciones de grafos eficientemente. Y estas herramientas de navegación, o sea, estas bases de datos de grafos tienen estas herramientas de navegación de los registros en este estilo como muestra Ariel y como contaba recién Andrés. Así que también, digo, desde ese punto de vista tecnológico también está avanzando y se está usando cada vez más ese tipo de base de datos. Otro ejemplo que se me ocurre donde algo así podría ser interesante es navegar la Wikipedia, ¿no? Buscando artículos es muy parecido a lo que les estaba mostrando antes de ir haciendo clic, pero acá podés tener una visualización de lejos que te dé una muestra rápida de qué temas están relacionados. Bueno, Sí, eso era nomás. páginas web también, ¿no? Uno podría hacer eso con páginas web que estén fuertemente conectadas, por ejemplo. Sí, se viene un mundo maravilloso, ¿no? Para mí, de visualización. Hay que pensar que esto que nos parece trivial consume instrucciones de CPU a lo pavo, ¿no? Ese jueguito que hacía recién Ariel de moverse, eso no es trivial, ¿no? Hace 20 años era imposible hacer con una computadora, ahora es relativamente trivial. Bien. Bueno, estamos, ¿no? Ahora arrancamos los videos. ¿Sí? La idea ahí, algunos comentarios.